Secundaria primer grado. Ciencias y tecnología. Biología. ¿Cómo se mantiene el equilibrio dinámico? Identificar los efectos de la depredación y la competencia en las poblaciones y el equilibrio de un ecosistema. Estudiantes de primer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a la asignatura de Biología, en una sesión más de Aprende en Casa, la estrategia de aprendizaje propuesta por la Secretaría de Educación Pública. Los invitamos a tener cerca de ustedes hoja y lápiz para registrar las ideas principales, cuestionamientos y reflexiones e incorporarlas en la carpeta de experiencias. Revisaremos un tema fundamental en el aprendizaje de la biología. Como saben, entre los seres vivos existe una amplia diversidad de intercambios, como la que ocurre cuando plantas o animales compiten por los recursos disponibles. Un caso es la interacción depredador-presa. ¿Se han preguntado cómo participan los depredadores en el equilibrio de los ecosistemas? ¿De qué depende la interacción entre depredadores y presas? ¿Qué pasa cuando hay muchos depredadores y pocas presas o cuando no hay depredadores? Acompáñenos a saber un poco más de los efectos de esta interacción en el equilibrio poblacional de los ecosistemas. ¿Qué pasaría si no hubiera depredadores en los ecosistemas? Se harían más grandes las poblaciones de plantas y de animales que sirven de alimento. Incluso se podrían convertir en plagas. Vamos a conocer más sobre los depredadores y su función en los ecosistemas. Mediante un largo y continuo proceso, los componentes de un ecosistema logran mantenerse en equilibrio dinámico. De esta manera, las diversas especies que habitan en un mismo territorio no solo comparten recursos como el agua, la luz y el suelo, sino que también dependen unas de otras para sobrevivir. ¿Qué hace posible este equilibrio? El equilibrio de un ecosistema se relaciona de manera directa con la disponibilidad de energía aportada por los organismos productores como las plantas y las algas, con las condiciones del medio ambiente y con las interacciones entre las especies. Por ello, cuando alguno de estos elementos se altera o se modifica, el ecosistema pierde su estabilidad. Por ejemplo, cuando se eliminan las plantas de una selva o bosque, la energía deja de fluir por la cadena o red alimentaria. De la misma manera que cuando aumentan o disminuyen las especies. En este contexto, resulta relevante la relación depredador-presa. Veamos cómo se establece. En los ecosistemas existen varios factores que controlan la abundancia de las especies y regulan sus poblaciones. Entre dichos factores encontramos la relación depredador-presa, gracias a la cual las poblaciones varían en equilibrio dinámico. La relación depredador-presa depende, a su vez, de elementos como la fecundidad, el número de crías por camada, las estrategias que emplean los depredadores para cazar a sus presas y las estrategias que emplean las presas para evitar ser cazadas por los depredadores. Por su parte, el equilibrio dinámico se altera según los cambios específicos del número de individuos de una población, como el aumento de las presas, que permite el crecimiento poblacional de los depredadores, el incremento de depredadores, que reduce la abundancia de las presas, y el éxito de las capturas, que afecta a la población de depredadores. Estas relaciones son naturales, normales y necesarias. Sin embargo, cuando las actividades humanas alteran o modifican estos elementos, todo se sale de control. Veamos un ejemplo donde la ausencia de depredadores provoca un efecto devastador en un cultivo agrícola. La disminución de algunos depredadores naturales de los chapulines, como las aves, las lagartijas y las iguanas, ha generado que los cultivos de muchos agricultores se vean afectados por plagas de chapulines que se alimentan vorazmente de su trigo, maíz o frijol, dejando a su paso grandes extensiones de tierra totalmente devastadas. En contramedida, y con el propósito de regenerar el ecosistema, los agricultores se han visto en la necesidad de controlar el crecimiento de la población de chapulines, y para ello han introducido gradualmente nuevos depredadores como ratones, ardillas, musarañas, coyotes, zorras o zorrillos. ¿Conoces algún caso similar al de la plaga de chapulines?
La presencia de los depredadores en los ecosistemas es de suma importancia para favorecer la interconexión en las cadenas tróficas, así como para controlar la cantidad de presas. Por ello, su desaparición masiva por presiones del ser humano tiene un efecto devastador en los ecosistemas. La buena noticia, como vimos en el ejemplo, es que la dinámica de los ecosistemas se puede reactivar con la reintroducción gradual de estos organismos. ¿Qué piensas sobre la función de los depredadores en los ecosistemas? Es increíble la dinámica que se genera entre las distintas especies que habitamos en el planeta y que al mismo tiempo se mantenga un equilibrio en los ecosistemas. De la interacción entre depredadores y presas es necesario destacar que depende, entre otras cosas, del número de crías por camada, así como de las características y estrategias que se han desarrollado, ya sea para cazar o bien para escapar. Exploremos en el siguiente video lo que pasa con los grandes cazadores. Para sobrevivir, el depredador debe cazar a su presa. Esta escena es indispensable en los ecosistemas. Pero, ¿qué pasaría si la población de depredadores creciera más de la cuenta? Vayamos por partes. En todo ecosistema conviven diferentes especies. Por ejemplo, ratones y búhos, linces y liebres, leones y cebras. Si hacemos un recorrido por el norte del continente americano, específicamente por las frías tierras de Alaska y Canadá, encontraremos a este individuo, el lince, y podremos observar cómo se relaciona con otros individuos de su especie, es decir, con otros linces para reproducirse y protegerse mutuamente. También podremos comprobar cómo es que la población de esta especie interactúa con su medio ambiente. Nace, crece, se reproduce, consume recursos y finalmente muere. Asimismo, cuando mueren sus desechos sirven de alimento o fertilizante para la tierra. Pero, ¿qué pasaría si de pronto se duplicara la población de linces? ¿Qué provocaría una mayor población de linces en la comunidad con la que comparte el hábitat? Sin duda las liebres, presas favoritas de los linces, se sentirían intranquilas, aunque probablemente los linces también se preocuparían. Veamos por qué. Ya sabemos que en un ecosistema todo está estrechamente relacionado y que lo que ocurre en una población afecta directamente a toda la cadena alimentaria. Por lo tanto, la interacción entre depredador y presa, aunque nos parezca violenta, es necesaria y requiere de mantenimiento de equilibrio. Si por alguna razón la población de depredadores creciera, ¿qué pasaría con las presas? Retomando nuestro ejemplo, más linces necesitarían más comida. En un principio, los linces podrían cenar liebres, liebres y más liebres. ¿Pero por cuánto tiempo? No podría ser por siempre, porque la comida comenzaría a escasear. Es decir, la población de liebres se haría mucho más pequeña. Entonces le tocaría al lince pagar las consecuencias. Así es, al escasear su alimento, es decir, las liebres, muchos linces morirían de hambre y poco a poco su población disminuiría. Un alivio para la población de liebres, porque al fin podría recuperarse, aunque le llevaría algo de tiempo. Los ciclos que hemos visto fueron documentados durante 100 años por la Compañía de la Bahía de Hudson, dedicada a la comercialización de pieles. Los investigadores que participaron en dicho estudio dejaron en claro que el crecimiento de la población de depredadores y la de presas estaba muy sincronizado y se repetía casi cada 10 años. Las matemáticas de la naturaleza. En la relación de depredación, el depredador se beneficia y la presa se ve perjudicada. Pero esta relación es fundamental en la naturaleza para regular la población de cada especie. ¿Qué pasaría si los depredadores dejaran de existir? Probablemente la población de presas crecería hasta convertirse en una auténtica plaga, la cual acabaría con otros recursos. Por ejemplo, las liebres del ejemplo anterior no tendrían depredador y consumirían todos los pastos de la zona que habitan, afectando a otras especies que también se alimentan de ellos. Entonces, gracias a los ciclos de autorregulación que se han explicado, las poblaciones de depredadores y sus presas se mantienen en el límite que el ecosistema puede soportar. Esta dinámica de regulación en las poblaciones puede observarse en todas las relaciones de depredador-presa.
Como hemos visto, la relación depredador-presa conserva el equilibrio dinámico de las poblaciones en un ecosistema. Así, en la naturaleza, los organismos nacen, crecen, se reproducen y mueren, en ciclos de autorregulación que permiten a cada comunidad subsistir. ¿Qué factores rompen este equilibrio dinámico de las poblaciones en un ecosistema? ¿Qué sucede cuando la urbanización altera las zonas de caza de los depredadores? ¿Cómo nos perjudica a los seres humanos el que la relación depredador-presa deje de existir? ¿Cuáles características identificaron en los grandes cazadores y en sus presas? ¿Quiénes mantienen más posibilidades de éxito? ¿Por qué no siempre las presas son cazadas? ¿En qué circunstancias el depredador puede convertirse en presa? Registren sus ideas y reflexiones en su carpeta de experiencias. Es impresionante la dinámica que existe para mantener un equilibrio en los ecosistemas, debido a la autorregulación de los ciclos naturales. Veamos qué sucede cuando las amenazas alteran el equilibrio natural y ponen en riesgo de extinción especies como el ajolote. Reflexionemos acerca de su valor ético, ecológico y cultural en México. Cuenta la leyenda que este ser de apariencia monstruosa es hermano del antiguo dios azteca, Quetzalcóatl. Este animal es capaz de regenerar sus extremidades y de vivir tanto dentro como fuera del agua. Sin embargo, pese a sus habilidades, su existencia está amenazada. El ajolote es una especie endémica, lo que significa que solo vive en un lugar. En este caso, en los canales de Xochimilco en la región sureste de la Ciudad de México. Su extraña apariencia puede recordarnos a ciertos monstruos de la pantalla grande. Pero en realidad, es un ser fantástico. ¿Quieres saber por qué? El ajolote es un anfibio pariente de la salamandra. Parece un renacuajo gigante, pero con las branquias externas y ramificadas. Sus pequeños ojos no tienen párpados. Su cuerpo es alargado y aplastado por los lados. Tiene una aleta y patas con dedos finos y sin uñas. Su color puede variar entre café, verde oscuro y negro. Además, sus características adaptativas le permiten permanecer en estado larvario incluso en su edad adulta. Sí, hay que verlo para creerlo. Su nombre científico es Ambystoma mexicano, pero es más conocido por su nombre náhuatl, Axolotl, que significa monstruo de agua. Aunque la verdad, no es tan monstruoso. De hecho, es bastante simpático. ¿A ti qué te parece? La población de ajolotes ha descendido de forma alarmante. En 1998 se reportaron alrededor de 6.000 individuos. En 2004, solo 1.000. Para 2008, 100 o menos. Y en 2009, la comunidad científica advirtió que podrían quedar tan solo 20 individuos. ¿Cómo es posible esto? Las principales amenazas en la vida de los ajolotes son las necesidades y actividades humanas. Y es que, por ejemplo, para activar la acuacultura en Xochimilco y fortalecer la economía, se introdujeron en los canales especies como la carpa y la tilapia, depredadores naturales del ajolote, acción que por mucho resultó contraproducente. Por otro lado, de acuerdo con algunos cálculos, se han drenado y rellenado el 85% del hábitat de los ajolotes para construir casas y se ha contaminado de manera importante el 15% restante.
Estas y otras acciones han puesto a este ser de leyenda al borde de la extinción. Pero no podemos darnos por vencidos, ni permitir que los ajolotes se extingan. En lugar de eso, podemos acercarnos a alguna institución que se ocupe de su cuidado y preservación, y encontrar la manera de contribuir con nuestro granito de arena. Actualmente, el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, conocido por sus siglas como CIBAC, trabaja arduamente para rescatar al ajolote. Entre otras actividades, se encarga de recrear las condiciones ambientales que el ajolote necesita para su reproducción, controlar el crecimiento de hongos que puedan afectar su reproducción y separar a los ajolotes recién nacidos para su protección. ¿Crees que podrías hacer algo para proteger al ajolote? ¡Claro que sí! Si visitas Xochimilco, no contamines su hábitat. Contribuye a los trabajos de conservación y no compres estos animalitos, aunque llamen tu atención. A grandes males, grandes remedios. ¡Luchemos hasta el final! ¿Cuáles características del ajolote consideran que han contribuido a su sobrevivencia? ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta y cómo se puede revertir? Para terminar, los invito a contestar estas preguntas e integrar las respuestas en su carpeta de experiencias. Investiguen ejemplos de depredación comunes entre los seres vivos de su comunidad. Represéntenlos con dibujos, nombres y flechas en una cadena alimentaria e incluyan las posibles intervenciones humanas negativas y positivas. Para mayor información, pueden consultar la página de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, o en revistas de divulgación científica, por ejemplo, ¿Cómo ves? No olviden guardar los productos de esta sesión en su carpeta de experiencias para que después la compartan con sus compañeras, compañeros y docentes. Hemos llegado al final de la sesión. Los invitamos a que nos acompañen en nuestro siguiente programa de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Secundaria primer grado. Geografía. ¿Qué es un conflicto territorial y por qué ocurre? Explorar qué son los conflictos territoriales y algunos ejemplos de ellos. Les damos la bienvenida a un programa más de Aprende en Casa, modalidad de estudio a distancia que ha preparado la Secretaría de Educación Pública para continuar con el aprendizaje. Los invitamos a compartir desde sus hogares y fomentar el trabajo colaborativo con su familia. En esta sesión abordaremos la asignatura de Geografía de primer grado, titulado ¿Qué es un conflicto territorial y por qué ocurre?, donde aprenderemos diversos aspectos involucrados en los conflictos territoriales y sus consecuencias. El territorio es la proporción de superficie terrestre que pertenece a una ciudad, un municipio, una región o un país. Es la base geográfica de la existencia social y lleva impresa la ideología de sus pobladores, su historia, sus deseos e intereses. Cada territorio tiene riquezas invaluables, definidas por sus características geográficas, como su localización y los recursos naturales que alberga. Como sabemos, por el dominio de un territorio o por algún elemento del mismo, han existido problemas entre algunas sociedades, lo que se debe a varias causas.
¿Cómo se les puede llamar a estos problemas? ¿Cuáles son las causas de estas disputas? Anoten sus respuestas, reflexiones y dudas para integrarlas en su carpeta de experiencias y más tarde mostrarlas a sus docentes. El día de hoy, Tlali y yo platicamos sobre el conflicto territorial que sucede en Siria desde hace algunos años. Uno de los enfrentamientos bélicos más grandes y complejos de nuestra época. Se calcula que alrededor de la mitad de su población ha tenido que abandonar su hogar. ¿Por qué Siria vive en guerra? ¿Cuáles son los motivos que la originaron? Sus causas son múltiples. Veamos algunos factores. Uno de los principales factores en el conflicto bélico de Siria es su ubicación geográfica. Se localiza al suroeste de Asia, en una zona estratégica que es paso hacia los mayores yacimientos de petróleo en el mundo. A lo largo de su historia, esta región ha sido punto de intercambio comercial, social y cultural entre Oriente y Occidente. Su control ha sido disputado por múltiples imperios, gobiernos y poderes. El territorio sirio forma parte del desierto, por el que se puede trasladar directamente petróleo y gas natural del Golfo Pérsico hacia Europa Occidental. Algunas potencias mundiales buscan el dominio de la zona para garantizar el abasto de tales energéticos. Si la región donde se ubica Siria conecta Oriente con Occidente, quiere decir que ha sido punto de encuentro de diversas culturas. Así es. Continuemos con la cápsula. Otro factor es el relacionado con la cultura y la religión. En la milenaria historia de su territorio, han existido numerosos pueblos, así como importantes religiones monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios. La existencia de Siria como país data desde finales de la Primera Guerra Mundial, y sus fronteras fueron impuestas a conveniencia de Francia e Inglaterra, sin tomar en cuenta la diversidad de culturas que habitaban allí. Quienes conforman el gobierno profesan el chiismo, mientras que la mayoría de la población es suní. Ambas son ramas principales del Islam. Todo ello dificulta la formación de una identidad nacional común y contribuye a la inestabilidad. Imagino que tanto la imposición de una cultura sobre otras en un lugar de diversidad cultural como las diferencias entre el gobierno y la población ocasionan problemas en la política. Precisamente, Edmundo. Continuemos con este otro factor. La política siria es inestable debido, entre otras cosas, a un gobierno severo y dominante que fue encabezado por Hafez al-Assad durante 30 años y continuado por su hijo Bashar al-Assad. A lo cual se suma el descontento de la población por la débil economía y la constante represión. Las revueltas en los países árabes durante 2011, con las que la población exigía mayor democracia, influyeron en el inicio del conflicto en Siria, pero fueron reprimidas con violencia. Actualmente son varios los actores que intervienen en el conflicto: el gobierno, el ejército y sus grupos armados, la Coalición Nacional Siria, el Frente Kurdo y los grupos terroristas. Además, están involucrados otros países que tienen interés en controlar esta zona estratégica de acceso directo a los recursos energéticos del Golfo Pérsico, por lo que apoyan con armamento a los distintos grupos según su conveniencia. Algunos otros rivalizan con el régimen para afianzarse como potencia en la región. Y otros respaldan al gobierno por intereses militares o por buscar su expansión económica en la zona. Ahora entiendo los múltiples factores y actores del conflicto en Siria. La falta de entendimiento entre las diversas culturas que conforman la población y las diferencias con el gobierno dividieron al país. Además, algunos países buscan beneficios económicos o militares en la región. Pero ¿dónde queda el bienestar de la población civil? Ese es el mayor problema. La guerra perjudica a los habitantes de Siria, quienes necesitan un cambio. Ante problemas como este, vale la pena reflexionar y preguntarnos qué actitudes son necesarias favorecer para lograr avances en la solución de conflictos. Te agradezco la información, Tlali. De nada, Edmundo.
¡Nos vemos en el camino! Las causas que desencadenan un conflicto territorial son variadas. Por ejemplo, ideología. Cuando un grupo intenta imponer en un país el orden político con base en sus ideas religiosas por la lucha de la autonomía. Cuando al interior de un país, la población de un territorio exige el reconocimiento de sus derechos políticos, socioeconómicos o culturales, o bien por el derecho de utilizar algún recurso natural de un territorio. Además, un conflicto territorial puede deberse a una causa, o bien justificarse por una y tener otras de trasfondo. A través del caso de Siria, identificamos que un conflicto territorial se origina por la diferencia de intereses entre dos o más actores, ya sea habitantes o países, quienes se enfrentan de forma pacífica o violenta para resolver esa diferencia. Los conflictos territoriales se presentan en todo el mundo, no solo en Asia, tampoco son exclusivos del ámbito internacional, ya que también ocurren al interior de nuestro país. Tal es el caso de Cherán, municipio del estado de Michoacán que se ubica en el corazón de la meseta Purépecha, una zona donde se han dado diversos conflictos. ¿Qué ocurrió en esa localidad? Hola, ¿qué tal? Me envían saludos desde varios lugares del país. Tampico, Juriquilla, Valladolid, Cherán. María cuenta que su pueblo está conmemorando un año más del inicio de su levantamiento y resistencia. ¿Han escuchado algo acerca de ello? Le llamaré a Tlali. De seguro ella nos puede informar algo al respecto. Hola, Tlali. Hola, Edmundo. Una seguidora nos platica que el pueblo de Cherán está celebrando el aniversario del comienzo de su lucha. ¿Sabes cuál fue el conflicto? Pues en 2011 ocurrió algo ejemplar en ese lugar. Los invito a ver el siguiente video que trata acerca de eso. Cherán es un pueblo purépecha ubicado en el estado de Michoacán. Cuenta con extensos bosques templados con vegetación de pino, encino, oyamel y ocote, que se explotan para obtener maderas. Desde el año 2008, los recursos forestales de la comunidad estaban siendo sobreexplotados por talamontes y elementos de la delincuencia organizada, quienes saqueaban las maderas sin que el pueblo pudiera hacer algo. La deforestación se llevaba a cabo con la complicidad de las autoridades municipales. Los habitantes eran despojados de sus recursos naturales, vivían inseguros, inmersos en la violencia, siendo objeto de extorsión. Si alzaban la voz para denunciar el saqueo, se exponían a ser desaparecidos o asesinados. Su vida cotidiana había sido alterada completamente. Por eso decidieron unirse y enfrentar la violencia que los amenazaba. Se sobrepusieron tanto al miedo como a las diferencias políticas. Aprovecharon la unidad y la resistencia características de las comunidades purépechas para lograr una organización efectiva y defender sus tierras ante el grave despojo. Fue así como el 15 de abril de 2011, un grupo de mujeres inició el movimiento de resistencia y recuperación al que se unió el resto de los habitantes. A partir de la defensa de los recursos naturales que la comunidad de Cherán llevó a cabo, la deforestación de los bosques ha disminuido notablemente. Cerca del 80% de las 20.000 hectáreas devastadas ha sido recuperado. Desde entonces, la población realiza rondas comunitarias de vigilancia en favor de su propia seguridad. La decisión de tomar su propio gobierno autónomo, una vez expulsadas la autoridad y la policía, por ser cómplices en el saqueo maderero, permitió que los habitantes retomaran sus actividades económicas y generaran dinámicas de convivencia más sanas. La elección de sus autoridades se lleva a cabo bajo los usos y costumbres del pueblo. Hoy en día, la comunidad de Cherán se gobierna y se protege a sí misma. ¡Qué historia tan interesante! Ubico 3 factores principales que permiten entender el conflicto. La sobreexplotación de los recursos naturales de Cherán en beneficio de unas cuantas personas. La organización comunitaria, que logró detener una situación nociva tanto para los habitantes como para el medio ambiente. Y la necesidad de usar adecuada y racionalmente los recursos naturales, pues son parte esencial en el sustento de las comunidades.
Cherán es un claro ejemplo de lo que se puede lograr si la población se une y participa en los asuntos públicos. Identifican algunos conflictos en sus localidades que pueden solucionarse mediante la organización comunitaria. Gracias por la cápsula, Tlali. De nada, Edmundo. Espero encuentren opciones para implementar en su comunidad. Así será. Nos vemos en el camino. En Cherán, la defensa de los bosques de pino llevó a la población originaria a enfrentarse a grupos organizados dedicados a la tala ilegal. ¿Conoces algún otro conflicto territorial en México? Otro caso que sirve para analizar los conflictos territoriales, las causas que los producen y las consecuencias que se derivan es el que se suscitó por el uso y control de un cuerpo de agua que cruza 2 países en América del Sur. ¿Cuál es el recurso natural en disputa? ¿Cuáles son los países involucrados? ¿Cómo se desarrolló el conflicto? Hola, Edmundo. Cuéntame, ¿qué tienes preparado para hoy? Hola, Tlali. Gracias a ti por acompañarnos. Una seguidora me escribió desde Bolivia para recomendarme el corto animado Abuela Grillo. ¿Lo conoces? Sí. Se basó en una narrativa indígena y se hizo a partir de un problema por el agua en Bolivia. Hoy en día, en los límites entre este país y Chile, existe un conflicto parecido. ¿Por qué puede haber una disputa por ese recurso natural? ¿Cuáles son las causas del conflicto? Voy a mostrarles una cápsula que ayudará a comprender la confrontación por el agua del río Silala. En un conflicto territorial por el uso o posesión de los recursos naturales, intervienen múltiples actores con distintos intereses, lo cual hace que su resolución sea compleja. Este es el río Silala. Se ubica en la frontera entre Chile y Bolivia, una región árida con lluvias escasas, donde es difícil acceder al agua dulce. El Silala es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para los habitantes de la región, en ambos países y para el desarrollo de sus actividades económicas. Como la escasez de este recurso y la demanda del mismo son cada vez mayores, se ha iniciado un conflicto en el que se distinguen los siguientes actores e intereses. El gobierno de Bolivia sostiene que el agua del Silala es de su propiedad, porque el río nace en su territorio, por lo cual, argumenta, Chile debe pagar el uso que ha hecho de ella desde principios del siglo XX. Cuando la empresa chilena Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia la utilizó sin costo para alimentar las calderas de sus máquinas de vapor y desvió con canales el afluente del río hacia territorio chileno. En la actualidad, algunas empresas mineras ubicadas en la parte chilena aprovechan el agua de los canales en el proceso de extracción de minerales y para abastecer a sus trabajadores, lo que reduce la disponibilidad de agua dulce. De 2000 a 2013, las mineras extrajeron la mitad del agua subterránea, por lo cual se está dañando la capa de hielo bajo el suelo. Al desaparecer, esta podría permitir la salida de dióxido de carbono y con ello, la contaminación de la cuenca hidrográfica. El agua del Silala también es comercializada por empresas chilenas que la venden a las mineras y a las ciudades de los alrededores, obteniendo ganancias millonarias. Para el gobierno de Chile, el uso del agua de este río debe regirse bajo leyes internacionales por ubicarse en una frontera. Según él, así podría ser usada equitativa y racionalmente por ambos países, y la obligación de prevenir su contaminación sería compartida. Sin embargo, Chile no ha cumplido con dichas responsabilidades. Además, se privilegia el acceso al agua para las empresas mineras y comercializadoras, mas no para las comunidades aledañas al Silala, a quienes esta les resulta insuficiente. Incluso algunas no cuentan con agua potable. El uso desmedido del agua del río por parte de empresas chilenas causan daños graves al medio ambiente. Y a la vez, niega a las comunidades cercanas el derecho de contar con el vital líquido. Es muy complejo. El gobierno boliviano quiere la exclusividad sobre el agua. Las empresas mineras y comercializadoras desean continuar con sus ganancias. Chile aspira a seguir haciendo uso del río.
pero son las poblaciones de ambos países en esta región quienes necesitan de manera urgente el agua. También hacen falta instituciones y leyes que ayuden a regular estos conflictos, especialmente cuando se trata de recursos naturales. ¿Será posible lograr que todas las partes involucradas obtengan beneficios en un acuerdo justo y adecuado para el cuidado del medio ambiente? Clary, te agradezco mucho la información. De nada, Edmundo. Hasta pronto. Me despido de ustedes. Nos vemos en el camino. ¿En qué se parecen los 3 casos presentados en estos videos? ¿Qué alternativas propondrías para solucionar problemas como el de Siria, Cherán o el del río Silala? Hay que tener claro que no todos los conflictos territoriales conducen a una guerra. En el caso del conflicto entre Chile y Bolivia, este último presentó su caso a la Corte Internacional de Justicia para recuperar una extensión de territorio con costa y salida al mar, perdido en siglos pasados. Desafortunadamente, su petición no fue aceptada. Platiquen con su familia para ver si conocen algún ejemplo similar a los presentados en los videos. ¿En qué lugar se desarrolla o se desarrolló este conflicto territorial? ¿Qué pueblos, colonias o países están involucrados? ¿Qué lo ocasionó y cuáles son sus consecuencias? Hagan un mapa en el que localicen los casos presentados en el programa. El mapa debe contar con título, nombre de países involucrados, simbología, referencias geográficas básicas, como meridiano de Greenwich, Ecuador y trópicos y símbolo de orientación. En una de las esquinas del mapa anoten de 3 a 5 conceptos claves del tema. Integren las actividades en la carpeta de experiencias para que puedan comparar sus mapas y presentarlos a sus docentes. En la medida de las posibilidades, busquen en internet el video Abuela Grillo. Prepárense un refrigerio y disfrútenlo en familia. Les recomendamos también la lectura del artículo ¿De quién es el espacio?, que se encuentra en la revista ¿Cómo ves?, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está disponible en la página de internet que aparece en pantalla. Les recomendamos una vez más que pueden compartir todas estas actividades con su familia. El trabajo en equipo da excelentes resultados. Nos dio mucho gusto acompañarlos en esta sesión de Aprende en Casa. No dejen de ver el siguiente programa. Nos vemos en el siguiente programa. Secundaria primer grado. Matemáticas. Sin salirte de la línea. Que las alumnas y los alumnos observen algunos casos en donde es necesario calcular el perímetro de una figura y reconozcan su utilidad. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de matemáticas, primer grado de secundaria. Recuerden que en Aprende en Casa tienen la finalidad de que durante la contingencia sigan teniendo la posibilidad de desarrollar conocimientos sobre temas correspondientes a las asignaturas del grado que cursan. En esta sesión abordarán el tema del perímetro, de polígonos y del círculo y áreas de triángulos y cuadriláteros, desarrollando y aplicando fórmulas. Han de saber que desde la antigüedad
la humanidad ha tenido la necesidad de hacer cálculos, ya sea para resolver un problema o para satisfacer su curiosidad por aprender. Las y los invitamos a ver el siguiente video, a través del cual podrán observar diferentes formas que se han utilizado para medir desde la antigüedad y la necesidad de lograr mayor precisión en el cálculo de distancias. Tengan listos su lápiz y cuaderno u hoja para que anoten sus ideas y ejercicios y luego puedan incorporar a su carpeta de experiencias. ¡No pierdan detalles! Mateo, ¿qué haces? ¿Qué buscas? Mi regla. Tengo que medir algunas cosas, pero no la encuentro. ¿Y por qué no intentas medir de otra forma? ¿Cómo? Si te refieres a medirlo con un metro, tampoco lo encuentro. No, Mateo. Mira, este video es para que entiendas a qué me refiero. En toda actividad humana existe la necesidad de medir objetos y cosas. Si queremos saber cuánto alambre de púas se requiere para cercar un terreno, es necesario conocer su perímetro. O para confeccionar una prenda de vestir, se deben determinar tanto las medidas de lo que se coserá como el ancho de la tela que se usará. Hoy en día es natural utilizar las unidades de medida de longitud, por ejemplo, el centímetro, el metro o la milla en el sistema inglés. Pero, ¿cómo medían la longitud en la antigüedad? En todas las civilizaciones antiguas, el hombre se enfrentó a la necesidad de medir cosas, por lo que recurrió a su cuerpo para hacerlo. Con la longitud de sus pasos, medía extensiones de tierra, y si requería medir extensiones menores, empleaba la longitud de su pie. Para mediciones verticales, utilizaba el codo, que era la longitud que había desde el codo hasta la punta del dedo medio. Para mediciones horizontales más pequeñas, usaba la cuarta, que es la longitud entre el dedo meñique y el dedo pulgar. Cuando empezaron los intercambios comerciales, las diferencias en las longitudes, dadas por los distintos tamaños de pies, brazos y manos, generaron problemas. Entonces, fabricaron instrumentos de medición que tuvieran una medida estándar, la cual se basaba posiblemente en las dimensiones del cuerpo del emperador o gobernante en turno. Así, los egipcios esculpieron en el muro de piedra de un templo la longitud patrón del codo, cuya medida actual es de 52.5 centímetros. Para que cualquier persona pudiera comprobar el instrumento de medición que había fabricado en piedra o madera. Los chinos usaban reglas metálicas construidas a partir del chi, unidad de medida obtenida de la longitud del antebrazo. En la actualidad, el chi sigue siendo una unidad de medida tradicional en China. Su longitud es de 1/3 de metro, es decir, 33.3 centímetros. Para medir longitudes mucho más grandes en la antigua Grecia y en Egipto, utilizaban los estadios, cuya medida varió según la época y el lugar. Los romanos, por su parte, determinaron la milla romana, que equivalía a 1000 pasos. Los chinos utilizaban el li, aunque su valor variaba según la época y el lugar. En la actualidad se ha estandarizado en 500 metros. ¿Y cómo medían el perímetro de la tierra que poseían o de los campos que cultivaban? Los babilonios vivieron en Mesopotamia, una fértil llanura entre los ríos Tigris y Éufrates. Como consecuencia de las obras de canalización y regadío que se servían de las aguas de los ríos para regar sus tierras y de las inundaciones provocadas por estos, tuvieron que resolver problemas de medición de la tierra. Asimismo, las inundaciones provocadas por el río Nilo en el antiguo Egipto obligaban a los agrimensores o tensadores de cuerda, como los llamó Heródoto, a recalcular las lindes de los campos año tras año. Las herramientas básicas eran una varilla de codo para mediciones cortas y una cuerda de calibración de 100 codos para mediciones largas. Estas cuerdas eran anudadas en intervalos de igual distancia. Luego se extendía la cuerda alrededor del terreno
y bastaba contar los nudos para conocer su perímetro. Uno de los primeros ejemplos de una medición de terreno utilizando medios matemáticos se encuentra en el antiguo Egipto. La Gran Pirámide, construida alrededor del año 2700 antes de nuestra era en Giza, demuestra los conocimientos egipcios de las técnicas de la agrimensura, pues esta exhibe una base casi perfectamente cuadrada y sus 4 lados están situados directamente al norte, sur, este y oeste. ¿Conoces cuál es la longitud de un paso largo tuyo? ¿De tu pie, de tu cuarta o de tu codo? Mide todas estas longitudes con una regla y recuérdalas, porque te pueden servir en cualquier momento para tener una buena aproximación de la distancia de tu casa a la escuela, del largo de una tela, del perímetro de un terreno o la talla de tus zapatos, entre muchos otros casos. ¡Qué interesante! Ahora puedes usar tus dedos o pies para medir, Mateo. Sí, será lo primero que haré al llegar a casa. ¿Se imaginaban todas las formas en que en la antigüedad calculaban las distancias? ¿Cómo medirían si no tuvieran una unidad convencional como el metro? Conocer la longitud no es cosa menor. Por ejemplo, si requieren cercar un terreno con alambre, es importante que sepan cuánto alambre necesitarán y para ello es necesario que identifiquen el perímetro del terreno. Acompáñenos a ver el siguiente video a través del cual conocerán una figura muy peculiar. Esta es el copo de nieve de Koch. Mateo, mira esta hoja. A ver. Fíjate bien, cada hoja se subdivide en pequeñas hojitas similares a la primera. Y luego estas, a su vez, también se subdividen. Es cierto. Yo creo que eso es como lo que vimos el otro día en clase, con los perímetros infinitos. ¿Recuerdas qué es el perímetro de una figura? Es la medida del contorno de esa figura, es decir, la línea que la delimita. Para calcular el perímetro de cualquier figura, debes sumar la longitud de cada uno de sus lados. Ahora bien, ¿te imaginas una figura cuyo perímetro es infinito? Parece imposible, ¿verdad? Sin embargo, sí es posible. A principios del siglo XX, el matemático sueco Niels Fabian Hell von Koch dio a conocer una curva muy inquietante que lleva su nombre, y que desde entonces se le conoce, por su similitud a un copo de nieve, como el copo de nieve de Koch. Maestro, ¿podría decirnos cómo se construye el copo de nieve que lleva su nombre? Claro, fíjate bien. Para construirlo, se inicia con un triángulo equilátero. Toma uno de sus lados, divídelo en 3 partes iguales y elimina el segmento de en medio. Luego, sustitúyelo por otros 2 segmentos de la misma longitud. Si el segmento que eliminaste continuara ahí, junto con estos 2 nuevos segmentos, formaría un nuevo triángulo equilátero. Repite este proceso en cada lado. Este tipo de proceso, en el que se repite varias veces la misma acción, se llama proceso iterativo, y cada una de las repeticiones se conoce como iteración. Los resultados de una iteración se utilizan como punto de partida para la siguiente iteración. Entonces, en cada segmento que surge en la figura, se debe seguir el mismo proceso. Cierto es que cada vez los segmentos serán más pequeños, pero puede seguir así de manera infinita. A la curva que se obtiene con este procedimiento, le puse mi nombre, la curva de Koch. Como dijimos al inicio de esta cápsula, mostramos esta figura para poner un ejemplo de perímetro infinito. Ahora tenemos un nuevo reto. ¿Cómo calculamos el perímetro de una figura así? Para empezar, si cada lado del triángulo original mide 1 metro, su perímetro es de 3 metros. Ahora, tomemos un lado del triángulo. Al aplicar el proceso iterativo a este lado, obtenemos 4 segmentos, cada uno de 1/3 de metro, como puedes ver en la pantalla. Luego,
La longitud del segmento que medía 1 metro mide ahora 4/3 de metro. El triángulo equilátero con el que se inicia el proceso tiene 3 lados iguales. Entonces, hay que repetir el proceso con los otros 2 lados. Si nuestro primer segmento mide 4/3 de metro, debemos multiplicar esta cifra por 3 para saber cuánto mide el perímetro de nuestra nueva figura, una vez que hemos realizado la primera iteración. El nuevo perímetro de esta primera iteración es de 4 metros. ¿Recuerdas cuánto medía el perímetro de nuestro triángulo original? ¿Cuánto aumentó? Volvamos con nuestra figura. Ahora tenemos 12 segmentos que miden 1/3 de metro. A cada uno de ellos hay que aplicar la iteración. Si en la figura original la medida de cada lado se dividió entre 3, ahora hay que hacer lo mismo. Cada segmento de la nueva iteración medirá la tercera parte de 1/3 de metro, es decir, 1/9 parte del metro original que medía cada lado. Entonces, cada segmento que medía 1/3 de metro tiene ahora un perímetro de 4 veces 1/9, es decir, 4/9 de metro. De cada lado de nuestro triángulo original, obtuvimos 4 segmentos, y de cada uno de esos 4 segmentos, salieron 4 segmentos nuevos. Ahora vamos por partes. En el caso del segmento rojo, el perímetro es de 4 veces 4/9. El resultado de multiplicar 4/9 por 4 es 16/9 de metro. ¿Hasta ahí está claro? Recuerda que si algo no te queda claro, puedes regresar el video. Además del lado rojo, tenemos el lado azul y el lado verde. Eso implica que debemos multiplicar los 16/9 por 3. El resultado son 48/9. Y si dividimos 48 entre 9, obtenemos 5.333, y así podríamos seguir escribiendo 3 de manera infinita. ¿Recuerdas cómo se llama este tipo de decimales? Ahora reflexiona. ¿Cuánto medía el perímetro de nuestro triángulo original? ¿Cuánto medía el perímetro después de la primera iteración? ¿Cuánto mide el perímetro después de la segunda iteración? Si se continúa con el mismo razonamiento, vemos que en cada iteración el perímetro aumenta poco a poco. En matemáticas, a los objetos cuya estructura se repite a diferentes escalas se les conoce como fractales. Busca en internet otros fractales, como el triángulo de Sierpinski o el fractal de Mandelbrot. Entonces, en un fractal, mientras más segmentos agregas, el perímetro sigue creciendo, es infinito. Sí, pero ahora me quedé pensando en algo. ¿El área de un fractal también es infinita? No, el área de un fractal es finita. Puedes construir la curva de Koch en una hoja de papel y nunca se saldría de la hoja. ¡Sorprendente! ¿Qué les pareció el copo de nieve de Koch? ¿Podrían trazarlo? Las y los invitamos a que lo tracen y a que calculen su perímetro. En el siguiente video se muestra cómo se debe calcular el perímetro de otra figura peculiar, que es el círculo. Pero además, para aprovechar aún más las actividades del video, las y los invitamos a que busquen rápidamente una aguja y una hoja blanca, a fin de que puedan replicar a la par un experimento muy interesante. Bueno, pues, veamos el video. Hola Emma, ¿qué estás viendo? Hola Mateo, voy a ver un video porque estaba haciendo mi tarea sobre el perímetro del círculo, pero me surgió una duda. ¿Ya lo encontraste en internet? Sí, ¿quieres verlo conmigo? Claro, sería bueno aprender algo nuevo. Por supuesto, mira. Pi es un número que ha fascinado a la humanidad, ya que desde tiempos antiguos se ha trabajado intensamente para conocer sus decimales o encontrar formas para determinarlos. Desde que el ser humano empezó a hacer mediciones, constató que el diámetro de un círculo cabía 3 veces y un poco más en la longitud de la circunferencia. Es decir, que si dividía el perímetro de cualquier círculo entre su diámetro, obtenía 3 y un poco más. Pero justo saber cuál era ese poco más ha sido un gran reto.
Los egipcios, que ya conocían la relación que existe entre el perímetro del círculo y su diámetro, encontraron que la fracción 256 sobre 81 era una buena aproximación para el valor de pi. Los matemáticos griegos dedicaron mucho tiempo para encontrar valores para pi. Arquímedes de Siracusa fue el primero en calcular de manera científica el valor de pi. Aproximó el área de un círculo al encontrar las áreas de dos polígonos regulares. El polígono inscrito dentro del círculo y el polígono dentro del cual el círculo estaba circunscrito. Como el área real del círculo se encuentra entre las áreas de los polígonos inscritos y circunscritos, las áreas de los polígonos dieron el límite superior y el inferior para el área del círculo. Además, Arquímedes sabía que no había encontrado el valor de pi, sino solo una aproximación dentro de esos límites. De esta forma, demostró que pi estaba entre 3.1408 y 3.1428. En Europa, a lo largo del siglo XVIII, muchos matemáticos trabajaron para calcular más y más decimales de pi y encontrar mejores aproximaciones. El método de la aguja de Buffon, planteado por el matemático y naturalista francés Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, permite obtener un valor aproximado del número pi y que tú puedes realizar en la escuela o en tu casa. Para hacer el experimento necesitas una aguja o alfiler, hojas blancas y un plumón o lápiz. Traza en una hoja rectas paralelas con una separación igual a la longitud de una de las agujas. Ahora deja caer la aguja en el papel un cierto número de veces. En cada lanzamiento, la aguja puede cortar una de las líneas o quedar totalmente entre dos de ellas. Cuenta el número de veces que lanzas la aguja y denótalo por n. Cuenta el número de veces que la aguja cortó a una de las rectas y denótalo por c. Luego, si multiplicas a n por 2 y lo divides entre c, verás que el resultado es muy cercano a pi. Entre mayor sea el número de lanzamientos, mayor será la aproximación a pi. Haz el experimento donde se lance al menos 200 veces la aguja para que tu aproximación a pi sea mejor. A finales del siglo XVIII, se demostró que las cifras decimales de pi son infinitas y no periódicas, porque no presenta algún patrón de repetición. El valor de pi es aproximadamente igual a 3.14, 15, 92, 65, 35, 89. Sin embargo, para hacer cálculos basta considerar algunos decimales. Por ello, cuando calculas el área o el perímetro de un círculo, consideras que pi equivale a 3.14 o a 3.1416. En el siglo XX, se utilizó como herramienta de investigación en diversas disciplinas un método con números aleatorios denominado método Monte Carlo. Investiga cómo puedes utilizar ese método para calcular una aproximación de pi y haz el experimento. Suena interesante. Vamos a investigar, ¿no? Sí, cerremos la pestaña del documental y vayamos al buscador. Método Monte Carlo. ¡Aquí está! Ahora tienen un conocimiento que les aproxima a entender el número pi y con ello a comprender aún más el significado del perímetro del círculo. Hasta aquí dejarán las actividades del perímetro de las figuras, ya que en otras sesiones profundizarán más en este tema. Recuerden guardar sus productos de esta sesión en su carpeta de experiencias. Cuando regresen a clases con su maestra o maestro, podrán retomarlos. Tengan presente colaborar en casa, ayudar a la familia y fomentar la paciencia y la tolerancia. Ahora es el momento para ello. Les recomendamos leer el libro El hombre que calculaba, particularmente su capítulo 11, pues en él se enfatiza qué es medir.
Por el momento llegamos al final de esta sesión, pero mientras nos volvemos a encontrar para una sesión más de matemáticas primer grado de secundaria. Las y los invitamos a continuar en Aprende en Casa. ¡Hasta luego!